Cálculo de integrales indefinidas. Esta integral es la integral de un polinomio por el seno de x. Por tanto, lo hacemos por partes y llamamos u al polinomio. U es x al cuadrado. Eso implica que diferencial de u es 2x diferencial de x. Y llamamos diferencial de v al resto, al seno de x diferencial de x. Por tanto, v es la integral del seno, que es menos coseno de x. Si aplicamos la fórmula de la integración por partes, tenemos u por v, es decir, menos x cuadrado coseno de x menos la integral de v diferencial de u, menos coseno de x por 2x diferencial de x. Esta integral, si la escribimos mejor, tendremos menos x cuadrado coseno de x más la integral de 2x coseno de x diferencial de x. Volvemos a tener un polinomio por una función trigonométrica, volvemos a integrar por partes, llamamos u al polinomio, a 2x, por tanto, diferencial de u es igual a la derivada, que es 2 diferencial de x. Diferencial de v es el resto de la integral, coseno de x diferencial de x. Por tanto, v es la integral del coseno, que es el seno de x. Y si aplicamos la fórmula de la integración por partes, nos queda menos x cuadrado coseno de x más u por v, en este caso 2x seno de x, menos la integral de v diferencial de u, es decir, 2 seno de x diferencial de x. Y esta integral es inmediata, por tanto nos queda menos x cuadrado coseno de x más 2x seno de x menos 2 por la integral del seno, que es menos coseno. Entonces cambiamos de signo, más coseno de x más la constante de integración. Esta integral es un polinomio por una exponencial. Por tanto, integramos por partes y llamamos u al polinomio, a x cuadrado. Por tanto, diferencial de u es igual a la derivada, a 2x diferencial de x. Y diferencial de v es el resto de la integral, es decir, elevado a 2x diferencial de x. Por tanto, v es igual a la integral de elevado a 2x. 1/2 de elevado a 2x, puesto que si derivamos elevado a 2x nos sale elevado a 2x por 2, multiplicamos por 1/2 para que desaparezca el 2. Si aplicamos la fórmula de la integración por partes, esto es igual a u por v, es decir, a x cuadrado por 1/2 por elevado a 2x menos la integral de v diferencial de u, es decir, 1/2 por elevado a 2x por 2x diferencial de x. Esto lo podemos escribir como 1/2 por x al cuadrado por elevado a 2x menos el 1/2 multiplicado por 2 se cancela, la integral de x por elevado a 2x diferencial de x. Y hemos conseguido que en la integral el polinomio tenga un grado menor. Volvemos a aplicar la integración por partes, llamamos u al polinomio, a x, por tanto, diferencial de u es igual a diferencial de x. Diferencial de v, igual que antes, es elevado a 2x diferencial de x. Es decir, que v tiene que valer 1/2 de elevado a 2x. Si aplicamos la fórmula de la integración por partes, tenemos 1/2 de x cuadrado por elevado a 2x menos, paréntesis, u por v, es decir, x por 1/2 de elevado a 2x menos la integral de v diferencial de u, 1/2 por elevado a 2x diferencial de x. Si quitamos el paréntesis, tenemos 1/2 por x cuadrado por elevado a 2x menos 1/2 por x
por elevado a 2x más, si sacamos el 1/2 de la integral, 1/2 por la integral de elevado a 2x diferencial de x. Y esta integral ya la hemos hecho 2 veces al calcular v. Por tanto, esto nos queda 1/2 por x cuadrado por elevado a 2x menos 1/2 por x por elevado a 2x más 1/2 por la integral de elevado a 2x, que es 1/2 por elevado a 2x más la constante de integración. Si sacamos factor común, 1/2 por elevado a 2x multiplica a x cuadrado menos x más 1/2 más la constante de integración. En esta integral tenemos una exponencial por coseno de x. Entonces integramos por partes, llamamos u a elevado a x. Por tanto, diferencial de u es elevado a x diferencial de x. Y llamamos diferencial de v a coseno de x diferencial de x. Por tanto, v es la integral del coseno, que es el seno de x. Aplicando la fórmula tenemos u por v, es decir, e elevado a x por el seno de x menos la integral de v diferencial de u, es decir, seno de x por e elevado a x diferencial de x. Aquí volvemos a tener la exponencial por la trigonométrica, volvemos a aplicar la integración por partes. Si llamamos u a e elevado a x, nos queda que diferencial de u es e elevado a x diferencial de x. Si llamamos diferencial de v a seno de x diferencial de x, v será la integral del seno, que es menos coseno de x. Aplicando la fórmula tenemos e elevado a x por seno de x menos paréntesis u por v, es decir, menos coseno de x por elevado a x menos la integral de v diferencial de u, es decir, menos coseno de x por elevado a x diferencial de x. Si quitamos el paréntesis, lo que nos queda es lo siguiente: e elevado a x por el seno de x más e elevado a x por el coseno de x menos la integral de e elevado a x coseno de x diferencial de x. Si nos fijamos, aquí nos vuelve a salir la misma integral que al principio, pero está restando. Por tanto, si consideramos la igualdad del primer término y este último término, podemos pasar esta integral al primer miembro sumando, y nos queda que 2 por la integral de elevado a x coseno de x diferencial de x es igual a elevado a x seno de x más elevado a x coseno de x más una constante de integración. Si despejamos dividiendo por 2 los dos miembros, tenemos que la integral de elevado a x coseno de x diferencial de x, que es la que queríamos calcular, es igual a elevado a x seno de x más elevado a x coseno de x dividido entre 2 más la constante de integración. En esta integral tenemos un polinomio por una exponencial. Pues como siempre llamamos u al polinomio, x más 1 al cuadrado, diferencial de u será la derivada, 2 por x más 1, diferencial de x. Diferencial de v es elevado a x diferencial de x, por tanto v es elevado a x. Si aplicamos la fórmula tenemos u por v, es decir, x más 1 al cuadrado por elevado a x menos la integral de v diferencial de u elevado a x por 2 por x más 1 diferencial de x. Si volvemos a aplicar
la integración por partes llamando u al polinomio 2 por x más 1. Tenemos que diferencial de u es la derivada 2 y diferencial de v es e elevado a x diferencial de x, por tanto v es la integral, que es e elevado a x. Aplicamos la fórmula y tenemos x más 1 al cuadrado por e elevado a x menos paréntesis u por v, es decir 2 por x más 1 por e elevado a x menos la integral de v diferencial de u, es decir e elevado a x por 2 diferencial de x. Si quitamos el paréntesis, tenemos x más 1 al cuadrado por e elevado a x menos 2 por x más 1 por e elevado a x más la integral de e elevado a x, el 2 lo sacamos fuera que está multiplicando, diferencial de x. Y esto es igual, esta integral es inmediata, a x más 1 al cuadrado por e elevado a x menos 2 por x más 1 por e elevado a x más 2 por e elevado a x más la constante. Si queremos podemos sacar factor común e elevado a x, que multiplica a x más 1 al cuadrado menos 2 por x más 1 más 2 más la constante de integración. Y podemos hacer las cuentas en este polinomio. Lo que nos queda es elevado a x, que multiplica a x cuadrado más 2x más 1, que es la primera identidad notable, menos 2x menos 2 más 2 más la constante de integración. Y esto es igual a elevado a x, que multiplica a x cuadrado 2x menos 2x se va, menos 2 más 2 se va, nos queda más 1 más la constante de integración.